Buonasera a tutti. Allora, il relatore di oggi vi introduco Davide Espinosa, che insegna storia antica all'Università di Oviedo in Spagna e professore aiutante dottor. I suoi interessi privilegiati di ricerca sono numerosi e ampi e includono soprattutto la storia delle comunità italiche prima e dopo la conquista romana, i processi di romanizzazione giuridica nelle province occidentali tra l'età repubblicana e l'Alto Impero e, un aspetto molto interessante veramente, le guerre civili tardo-repubblicane studiate non tanto, o meglio direi non solo dal punto di vista romano, ma soprattutto in riferimento al ruolo delle comunità locali in ambito provinciale. Insomma, adotta un approccio mediterraneo al problema, che credo vedremo anche nel paper di oggi. Tra i suoi, adesso ammetto le persone appena arrivate, tra i suoi lavori particolari, appunto, vorrei ricordare il bel volume sugli Oppida di antica latinità nella Spagna citeriore, e che contiene un accurato censimento, anzi è più di un censimento è una parola riduttiva, di questa particolare tipologia di insediamento citato da Plinio, il cui significato giuridico è ancora oggetto di dibattito. Vorrei anche menzionare il bel progetto Epigrafica 3.0 che propone di costruire un database multilingue e open access delle iscrizioni romane della provincia Urense in Galizia, che è tuttora in costruzione. Ma appunto, Davide, lascerei a te la parola. Ok, grazie per la tua presentazione, Mattia, e grazie anche Federico per l'invitazione. È un vero piacere per me essere qui oggi per discutere con tutti voi questi aspetti non sempre facili della colonizzazione latina alla Spagna e la ripercussione sulle guerre civili che si hanno sviluppate in questo territorio. As planned, this paper, this presentation will be made in Spanish, but I am going to speak slow and clear to make easier the understanding, okay? I am going to start. Esta conferencia, que tiene como punto de partida mi tesis doctoral Plinio y los Oppida del Antiguo Lacio, el proceso de difusión del Latium en Hispania Citerior, así como un futuro artículo en fase de elaboración, tiene como objetivo analizar la naturaleza y las motivaciones políticas del Velum Sertorianum a través de un planteamiento de investigación novedoso que permite establecer unas nuevas bases teóricas para su adecuada comprensión y valoración en términos históricos. En este sentido, las principales posiciones historiográficas sobre el Velum Sertorianum oscilan en torno a dos interpretaciones históricas. La primera, cimentada por autores de tendencia filopompeyana y antisertoriana, considera el conflicto como un velum externum, continuación de la conquista romana de Hispania y protagonizado por un conjunto de comunidades indígenas deseosas de liberarse del dominio romano. Esta es la imagen que ofrece de ella Velleio Paterculo en el texto número 1, quien lo sitúa a la zaga de célebres episodios de conquista como la Segunda Guerra Púnica y la Guerra contra Nuancia. Así, como en episodios de conquista anteriores, la guerra habría concluido con la victoria de Roma sobre las poblaciones bárbaras hispanas, término con el que se refiere a ellas Aulo Gelio, en el texto número 2, permitiendo la celebración de un triunfo ex Hispania tanto a Quinto Cecilio Metelo Pío como a Neo Pompeyo. La segunda posición historiográfica, promovida por autores de tendencia filosertoriana como Salustio y especialmente Plutarco, textos número 5 y 6, presenta el conflicto como la continuación del Velum Civilis en Hispania por un conjunto de proscripti de filiación mariana y cinnana como resultado de su expatriación tras el golpe de Estado de Lucio Cornelio Sila en el año 83 a.C. A estas posiciones historiográficas
consagradas con ligeras variaciones por historiadores como Theodor Mommsen, Adolf Schulten, Wilhelm Inge y Helmut Verbe, se sumó una nueva propuesta publicada por Emilio Gava en 1954. Titulada Le origini delle guerre sociali e la vita politica romana dopo l'89 a.C., planteaba por vez primera la necesidad de superar una visión excesivamente indigenista del Bellum Sertorianum, a partir de una observación realizada por Piero Treves en el artículo Sertorio publicado en 1932, acerca de la fondamentale inanità delle diverse posizioni storiografiche di fronte al problema di Sertorio. De esta forma, dirigiendo el foco de atención sobre la población romano-itálica presente en Hispania, Gava propuso analizar el Bellum Sertorianum como la continuación del Bellum Civiles y el Bellum Sociale fuera de Italia. Pese a la originalidad de la propuesta de Gava, basada en el estudio de la procedencia geográfica, política y económica de la población romano-itálica en Hispania, quedaron sin explicar una serie de aspectos fundamentales sobre la equiparación del Bellum Sertorianum con el Bellum Sociale. En primer lugar, la forma y modalidad en la que dicha población romano-itálica se había establecido en Hispania de forma duradera. Y, en segundo lugar, las razones por las que dicha población tuvo la capacidad de involucrar en un conflicto romano-itálico a numerosas poblaciones hispanas. No resulta fácil entender, en ausencia de una respuesta para estas cuestiones, la profunda implicación de Hispania en esta guerra, sobre todo si se considera, como propuso Gava, una lucha por la civitas romana, asunto que, si consideramos una condición mayoritariamente estipendiaria para el conjunto de las comunidades hispanas durante la República, resulta incomprensible y contrario a sus supuestos deseos de independencia. Convencido de la verosimilitud de la propuesta de Gava, veo necesario profundizar en su argumentación. En primer lugar, para dar una respuesta convincente a la consideración del Bellum Sertorianum como la continuación del Bellum Civile y del Bellum Sociale en Hispania. Y, en segundo lugar, para dar una respuesta satisfactoria a la participación de una parte importante de las comunidades hispanas en la guerra, sin necesidad de recurrir a la visión excesivamente indigenista de su historia. La hipótesis de partida de mi explicación histórica es la existencia en Hispania de un conjunto de colonias latinas ubicadas en 4 regiones específicas, que coinciden con los territorios más tempranamente conquistados por Roma y con mayor presencia de población romano-itálica. Me estoy refiriendo a la actual Cataluña, a la fachada mediterránea, al Valle del Ebro y al Valle del Guadalquivir. Dichas colonias, al igual que sus homólogas en Italia y Galia Cisalpina, habrían podido desarrollar una posible cupiditas civitatis romanae, siendo el detonante de una probable causa hispaniense semejante a la conocida como causa Transpadanorum. En esencia, esta probable causa hispaniense podría haber sido el resultado de las relaciones surgidas entre las élites de las posibles colonias latinas de Hispania, en algunos casos de probado origen militar itálico, y la población romano-itálica de orientación popularis establecida en ellas, bien como negociadores, bien como exiliados. Ambos grupos, contrarios a un gobierno optimate en Roma y excluidos de la civitas romana, según el caso, por las estipulaciones de las leyes Julia de Civitate y Plautia Papiria de los años 90 y 89 a.C., o bien por la declaración como hostes publici y proscripti por las disposiciones represivas de Lucio Cornelio Sila durante los años 82 y 81 a.C.,
habrían unido sus fuerzas bajo el imperio legal, entre comillas, de Sertorio, con una doble finalidad. En primer lugar, restaurar la legalidad republicana anterior al desembarco de Sila en Brundisium y, en segundo lugar, acceder a la ciudadanía romana bajo un gobierno de carácter popularis. Empezaré por la que considero como la cuestión más importante para poder explicar el Velum Sertorianum como la continuación del Velum Civiles y el Velum Sociale en Hispania, es decir, la existencia de colonias latinas. Según una opinión mayoritaria, contraria a la existencia de colonias latinas en Hispania, las comunidades hispanas habrían permanecido bajo una condición de civitates peregrinas, fundamentalmente de carácter estipendiario, hasta época de César y Augusto. La excepción habría sido Cartella, texto número 12, establecida por el magistrado Lucio Canuleyo en el año 171 a.C. para dar asiento a los hijos nacidos de soldados romanos y mujeres hispanas carentes de connubium. Si bien este planteamiento puede ser válido para comunidades como Palantia, Uxama, Clunia y Tiermes, cuya condición estipendiaria cabe suponer para la década de los años 70 a.C., para ciudades de fundación romana y perfil colonial como Itálica, Gracurris, Valentia, Córdoba, Tarraco, Palma y Polentia, resulta problemático, pues en ellas residieron importantes contingentes de población romano-itálica designados por las fuentes griegas como Romaioi, caso de Estrabón. Surge en este punto el primero de los aspectos no explicados por Gaba que considero fundamentales, es decir, la forma y modalidad en la que dicha población romano-itálica se habría establecido en Hispania de forma duradera. Y es que, a mi modo de ver las cosas, las comunidades que les sirvieron de asiento debieron disponer de una infraestructura jurídico-administrativa apropiada que les hubiese ofrecido seguridad jurídica, es decir, una permanencia prolongada en el tiempo y el establecimiento de relaciones familiares y patrimoniales ajustadas a derecho. Un motivo, precisamente, para la fundación de Cartella, según Tito Livio. Esta infraestructura, habida cuenta de la condición de colonia latina de Cartella y analizando los expedientes militares utilizados por Roma para la fundación de ciudades en otras provincias, caso de Galia Cisalpina, solo podría haber sido suministrada por colonias latinas. Dicha condición estatutaria, adaptada a las necesidades y características del ámbito provincial hispano, habría permitido desde el principio la cohabitación de contingentes poblacionales heterogéneos. Dotadas de una serie de derechos fundamentales como el jus connubii, el jus comerci y el jus exilii, las colonias latinas hispanas habrían permitido la integración de las élites indígenas, el asentamiento de auxiliares itálicos e hispanos y el establecimiento de población romana mediante un cambio de domicilium por motivos políticos o económicos. En relación con mi propuesta, estamos asistiendo en las dos últimas décadas a una importante revisión de los procesos de colonización y municipalización latina en Hispania. Resultado de esta revisión es la aceptación cada vez más amplia de una probable política de colonización latina en las provincias hispanas durante la República. De esta forma, ciudades como Itálica, Cartella, Córdoba, Valentia, Tarraco, Palma, Polentia, Saguntum y Cartago Nova, recientemente incluso Emporiae, han visto reconocida su posible condición de colonias latinas. Además, para el caso de Cartella, Saguntum, Cartago Nova, Palma y Polentia, disponemos de pruebas documentales que confirman su condición colonial. Junto a estas colonias latinas, además, el análisis histórico de la expresión pliniana
oppidum de Antiguo Lacio permite suponer la existencia de al menos 50 ciudades hispanas cuyo elemento distintivo fue el disfrute de la condición jurídica latina desde un periodo anterior a la época augustea, momento de la elaboración de las fuentes oficiales de carácter administrativo consultadas por Plinio el Viejo. Dichas ciudades, calificadas en la historia natural de diversa manera, Oppida Latio Antiquitas Donata, Oppida Latinorum Veterum, Oppidani Lati Veteris, Oppida Lati Antiqui y Oppida Veteris Lati, individualizan a Hispania en la historia republicana de Roma, pues si bien en otras provincias como Gallia Narbonensis, Gallia Aquitania, Sicilia, Mauretania Caesariensis, África Proconsularis y los Alpes hubo también Oppida Latina, en ningún caso merecieron los calificativos de Vetera o Antiqua. Habida cuenta de que un Oppidum Veteris Lati o cualquiera de las expresiones anteriormente mencionadas no corresponde a ninguna categoría de ciudad privilegiada por Roma y que la titulatura municipal no fue atribuida al derecho latino hasta época de Augusto en Hispania, estos Oppida Latio Antiquitus Donata no pudieron haber sido otra cosa más, a mi modo de ver, que colonias latinas de origen republicano transformadas por Augusto en municipia latina. Vetus y Antiquus, así como el adverbio antiquitus, habrían sido empleados por la administración augustea con un doble objetivo. En primer lugar, ratificar la antigüedad de la latinidad hispana, que en algunos casos, como Itálica, Gracurris, Cartella y Córdoba, entre otras, podría remontar a los siglos III y II a.C. Y, en segundo lugar, dejar constancia en época augustea de su transformación estatutaria. La existencia de colonias latinas en Hispania, un factor no considerado por Gaba en su propuesta de interpretación, contribuye a explicar con claridad tres fenómenos históricos aparentemente desvinculados. Primero, la consideración del velum sertorianum como la reactivación del velum sociale fuera de Italia, es decir, en Hispania. Segundo, la presencia en Hispania de numerosos contingentes de población romano-itálica que, según la propuesta de Gaba, habrían sido los responsables políticos de dicha reactivación. Y, tercero, la participación de una parte importante de las poblaciones hispanas en el conflicto, sin necesidad de recurrir a una supuesta falta de integración política, jurídica y administrativa en la órbita romana. De este modo, considerando por lo tanto la existencia de colonias latinas, la explicación histórica ofrecida por Gaba se hace más compleja y completa, permitiendo establecer una relación política más estrecha entre la población romano-itálica de tendencia popularis presente en Hispania, ya se tratara de colonos latinos, negociadores romano-itálicos o proscripti, y las élites hispanas de dichas colonias latinas. Ambos grupos, desprovistos en su mayor parte de la ciudadanía romana, habrían participado conjuntamente en esta guerra. Ahora bien, esto no excluye la posibilidad de que algunas otras poblaciones hispanas, esta vez carentes de privilegios jurídicos y fiscales, hubiesen podido unirse a la causa sertoriana en busca de un mejor trato y un mayor reconocimiento político por parte de Roma. Así parece indicarlo Plutarco, quien nos informa de que Sertorio adoptó una serie de medidas favorables a ellas, como la supresión de impuestos, la organización militar al modo romano y la prohibición de las tropas romanas de hibernar en sus ciudades. A estas alturas de la conquista romana de Hispania, parece poco probable, como han señalado autores como Félix García Morá y Nazalí Bagandón, que las comunidades hispanas hubiesen querido revertir el statu quo provincial a través de un conflicto de liberación. Surge en este punto el segundo de los aspectos no explicados por Gaba que considero prioritario, es decir, las razones por las que la población romano-itálica asentada en Hispania
tuvo la capacidad de involucrar en un conflicto romano a numerosas poblaciones hispanas. En este sentido, la intensidad y casi exclusividad de la implicación de las provincias hispanas en el Bellum Sertorianum está recogida en la denominación alternativa, si bien mayoritaria, como Bellum Hispaniense. Texto número 7. Un indicio, quizá, de las razones políticas hispanas que promovieron el conflicto. Con independencia de la presencia en Hispania de numerosos contingentes de población romano-itálica en calidad de proscripti y negociadores, no sería extraño que las élites de las colonias latinas peninsulares, formadas por indígenas escogidos y población mayoritariamente itálica de extracción militar, hubiesen podido albergar un deseo de equiparación jurídica con las élites de las colonias latinas itálicas, beneficiarias estas últimas, por un lado, del jus adipiscendae civitatis romanae per magistratum y, por otro, de las disposiciones de las leyes Julia de Civitate y Plautea Papiria. Teniendo en cuenta lo sucedido en las colonias latinas de Galia Transpadana durante la llamada causa Transpadanorum, hecho que podemos observar en los textos número 17 y 18, el proceso de reivindicación de un mejor estatus ciudadano por parte de las élites de las colonias latinas hispanas podría haber conducido a una posible causa hispaniensis en los años posteriores al Bellum Sociale. En este sentido, el caldo de cultivo del posible malestar entre las élites de las colonias latinas de Hispania, así como entre los contingentes de población itálica asentados en ellas, podría haber surgido de su exclusión de los beneficia concedidos por las leges de Civitate aprobadas por Roma durante el Bellum Sociale. Estas leyes, según sabemos por Cicerón en defensa de Archias, restringían el acceso a la ciudadanía romana a los miembros de las comunidades itálicas que dispusieran de domicilium en Italia en el momento de su aprobación. Además, la población itálica asentada en Hispania se habría visto doblemente discriminada por Roma, debido a la inexistencia del jus adipiscendae civitatis romanae per magistratum en las colonias latinas hispanas, un derecho que, salvo en Galia Cisalpina entre los años 89 y 49 a.C., no habría sido disfrutado fuera de Italia hasta época de César. Una circunstancia que, en clave de Bellum Sociale, habría afectado también a las élites de las colonias latinas de Hispania. A este respecto, un interesante pasaje de Plutarco, texto número 15, podría recoger la probable cupiritas civitatis romanae de las élites latinas de Hispania. Según interpretó Christoph Conrad a partir de su análisis, Sertorio podría haber prometido la ciudadanía romana y el jus honorum, politeías te metadoson kai arges, a los padres de los jóvenes rehenes que recibían formación grecolatina en la ciudad de Osca, si la causa popularis se imponía en Roma. Una circunstancia que les habría permitido no solamente la obtención de la ciudadanía romana, sino también su participación en las tareas de gobierno y administración del Estado. Una posible concesión de la civitas romana a las élites hispanas fue planteada también por Philip Span, algo que explicaría, según la interpretación de Conrad, el hecho de que los jóvenes presentes en Osca hubiesen vestido toga pretesta y bula. Con independencia de este hecho, el pasaje de Plutarco puede ser conectado con un fragmento de Tito Livio, en el texto número 16, acerca de la importancia que tenía la victoria de la Factio Popularis para Hispania, un indicio, quizá, de los compromisos políticos adquiridos por Sertorio con las élites latinas de Hispania. Un eco del posible malestar de estas élites y de la población itálica asentada en Hispania
podría rastrearse en algunos pasajes que tratan, por un lado, sobre las razones de la designación de Sertorio al frente de Hispania por las autoridades populares y, por otro, sobre el contexto de agitación en el que se encontraban sus comunidades desde un momento anterior a la guerra sertoriana. A este respecto, un interesante pasaje de Julio Exuperancio, texto número 14, relata que Sertorio fue enviado a Hispania con el objetivo de proporcionar un general adecuado a una belicosa provincia, cuya deslealtad temían. Este temor, a mi modo de ver las cosas, podría revelar la presencia de una amplia infraestructura política y militar en Hispania que supusiese una grave amenaza para la supervivencia de la causa popularis en caso de adherirse a la causa optimate. En este sentido, es revelador cómo continúa este pasaje. Sertorio, según Exuperancio, se atrajo a los aliados hispanos a su causa sin demasiado esfuerzo, en un momento en el que algunos de ellos habían empezado a desertar del bando enemigo, es decir, del bando optimate, una circunstancia que evidencia el elevado grado de conocimiento e implicación que las élites latinas de Hispania pudieron tener en los asuntos políticos y militares romanos. Esta información encaja muy bien con las noticias proporcionadas por tres pasajes de Plutarco, Tito Livio y Salustio. Según estos autores, Sertorio se asoció con numerosos pueblos y florecientes por sus jóvenes, pero mal dispuestos respecto a todo gobierno. Además, alentó una guerra extraordinaria en Hispania Ulterior y toda la Hispania Quiterior estaba en llamas. Ardebat omnis Hispania Quiterior. Una metáfora, esta última, que referida al estado de ánimo de las poblaciones, fue utilizada también por Cicerón en las Berrinas para referirse a la situación de las poblaciones de Italia durante el Bellum Sociale, cum bello sociorum tota Italia arderit. Según esto, y teniendo presente los testimonios de Suetonio y Dion Casio, textos números 17 y 18, acerca de una cupiditas civitatis romanae entre las colonias latinas de Galia Transpadana, las razones del apoyo de una parte de las poblaciones hispanas a Sertorio debieron ser similares a las patrocinadas por el propio Julio César durante la causa Transpadanorum. Volviendo al asunto de la posible promesa de concesión de la cuitas romana a las élites de las colonias latinas de Hispania, la documentación epigráfica, concretamente los usos onomásticos, revela concesiones de ciudadanía romana por Sertorio a grupos de población hispana durante el conflicto. Me estoy refiriendo a la existencia de individuos de nomen Sertorius en determinadas regiones favorables a la causa popularis. Es el caso de los epígrafes número 19, 20, 21, 22 y 23. Solo así cabe entender la implantación de la gens Sertoria en Hispania en época imperial, pues no parece factible que el origen de estos Sertori pueda atribuirse a procesos de imitación onomástica y usurpación de la ciudadanía romana. El mero hecho de portar este nomen habría supuesto un indicio irrefutable de la comisión de un delito a ojos de los magistrados romanos. Además, desde un punto de vista ideológico, la derrota de Sertorio habría disuadido a cualquier nuevo ciudadano de adoptar y transmitir su nomen de generación en generación. La existencia de estos Sertori entre la población ingenua y liberta de ciudades como Valentia, Edeta y Mírtiles exige responder a tres cuestiones. En primer lugar, los motivos y las circunstancias de la concesión de la ciudadanía romana a los antepasados de estos individuos, de estos Sertori. En segundo lugar, el proceso de transmisión del nomen Sertorius y de la ciudadanía inherente al mismo. Y, en tercer lugar, el mecanismo legal que habría permitido el mantenimiento de ambos finalizada la guerra. Una vez más, la existencia de colonias latinas en Hispania
se convierte en un factor indispensable para esclarecer su respuesta. Respecto a los motivos y las circunstancias concretas de su concesión, los textos nos informan acerca del reclutamiento de legiones y unidades auxiliares por Sertorio en Hispania. Centrando el interés en las legiones, Sertorio habría extraído buena parte de sus efectivos militares de los reservorios legionarios disponibles en las colonias latinas, constituidas mayoritariamente, como se dijo al principio, por soldados auxiliares licenciados de origen itálico e hispano. En este sentido, según nos informa Plutarco en el texto número 24, Sertorio, a su llegada a Hispania, procedió a reclutar a los Romaioi que habitaban allí y estaban en edad militar, es decir, a los juniores, procedimiento que, siguiendo a François Cadieux, podría haber correspondido a un dilectus oficial por su condición de magistrado provincial. A este respecto, para que dicho dilectus hubiese sido operativo, habría sido necesaria la existencia de comunidades con registros públicos de cives e incolae en función de criterios censuales. Unos registros que habrían suministrado información precisa sobre el número de juniores y seniores disponibles en cada ciudad. La existencia de estos registros en Hispania parece confirmada por un pasaje de Julio César. Este, en el momento de licenciar a las legiones pompeyanas tras la batalla de Ilerda en el año 49 a.C., fue capaz de determinar el domicilium y las posesiones de algunos de ellos en Hispania, un factor que les habría permitido regresar a sus comunidades de origen. Habida cuenta de que fue César el primer magistrado en promover las concesiones más antiguas de derecho romano a las comunidades hispanas, caso de Gades, Tárraco, Urso y Córdoba entre los años 49 y 44 a.C., las colonias latinas aparecen como las únicas comunidades capaces de ofrecer la infraestructura administrativa y militar necesaria para llevar, por lo tanto, este tipo de registros y reclutamientos. En este sentido, varios pasajes de César referidos al Bellum Gallicum y al Bellum Civile documentan la práctica de realizar reclutamientos legionarios en las colonias latinas de Galia Transpadana e Hispania. En cuanto a los reclutamientos en Galia Transpadana, César relata que, en vísperas de la batalla de Farsalia del año 48 a.C., texto número 25, perdón, Tito Labieno se jactaba con Pompeyo de que las tropas cesarianas no eran las mismas que habían combatido en Galia y Germania, sino que estaban compuestas de soldados reclutados en Galia Cisalpina, procediendo la mayor parte de ellas de las colonias transpadanas. De una forma menos clara, texto número 26, César vuelve a referirse al reclutamiento de legiones en las colonias transpadanas durante sus campañas en Galia Comata. No está de más recordar en este punto que, salvo la colonia romana de Poredia y los municipios romanos de Aquileia y Cremona, este territorio tuvo condición latina mayoritariamente entre los años 89 y 49 a.C. Respecto a los reclutamientos legionarios en Hispania, el corpus cesariano no deja lugar a dudas. Distintos pasajes, caso de los textos número 27, 28 y 29, permiten conocer el reclutamiento de una legio vernacula, es decir, de una legión de origen indígena, de origen nativo, una legio facta ex colonis qui fuerum inis regionibus, varias cohortes quae colonicae apelabantur y una leva de caballeros es omnibus conventibus colonisque conscriptos. Además, sin conocer explícitamente su procedencia colonial, una leva realizada por Varrón en toda la provincia ulterior,
cuyo resultado habría sido el reclutamiento de un suplementum destinado a completar las 2 legiones que tenía en su poder. Habida cuenta de que las primeras colonias romanas fundadas en Hispania, caso de Córdoba, Urso y Tarraco, no lo fueron hasta los años 45 o 44 a.C., las colonias mencionadas en estos pasajes solo pudieron ser de condición latina. En cuanto al estatus jurídico de los milites reclutados en las colonias latinas de Galia Transpadana e Hispania, quisiera sugerir la posibilidad de que buena parte de ellos hubiese tenido un origen latino, no romano. En este sentido, y en relación con la condición jurídica de las legiones reclutadas por César en las colonias latinas de Galia Transpadana en los años previos a la batalla de Farsalia, Ernest Hardy contemplaba 3 opciones. En primer lugar, que el número de cives romani se hubiese multiplicado entre los años 89 y 48 a.C. como consecuencia de la aplicación del jus adipiscendae civitatis romanae per magistratum, lo que hubiese permitido el reclutamiento de legiones plenamente romanas. En segundo lugar, la segunda opción, que los soldados reclutados hubiesen sido cives romani como resultado de la concesión de ciudadanía romana por César en el año 49 a.C. Y, en tercer lugar, que César, en el momento de su reclutamiento, les hubiese conferido la civitas romana, circunstancia que Hardy hacía extensible al alistamiento de una legio vernácula hispana algunos años antes. Hardy, después de analizar el caso de la Legio Quinta Alaudae, una legión de peregrini reclutada en Galia por César, a la que habría concedido la ciudadanía con posterioridad, se inclinó por la tercera opción. En el caso de los reclutamientos legionarios realizados por Sertorio en las colonias latinas de Hispania, el procedimiento podría haber sido el mismo, sobre todo si se considera la presencia de Sertori en época imperial, resultado de posibles concesiones de ciudadanía romana a individuos latinos e itálicos como requisito previo a su reclutamiento. No parece casual, a mi modo de ver, que sean regiones proclives a la causa popularis con presencia de colonias latinas en ellas las que suministren información acerca de dichos sertori. El hecho de que, como ha señalado Enar Gallego, la mayor parte de ellos portaran el praenomen quintus, inscripciones mencionadas anteriormente, número 19, 20, 21 y 23, convertiría a estos individuos en un indicio fiable para poder vincular el origen de esta gens y su condición ciudadana romana con la actividad de Sertorio en Hispania y la existencia, por lo tanto, de colonias latinas. Este tipo de ciudades, a través del ejercicio del jus connubii, garantizaría la celebración de justiae nuptiae, la transmisión legal de nómina a descendientes y libertos y la conservación de la ciudadanía romana inherente a los mismos. Si bien existían muchas vías de acceso a la ciudadanía romana, solo la filiación y el matrimonio legítimo habrían constituido la única vía legal para su transmisión. Por último, respecto al mecanismo legal que habría permitido su mantenimiento después de la guerra, es decir, la continuidad tanto del nomen sertorius como de la ciudadanía romana aparejado al mismo, parece razonable pensar que el gobierno optimate hubiese decidido sancionar dichas concesiones a través de una ley contemporánea de las leyes Gelia Cornelia y Plautia de los años 72 y 70 a.C., cuyo contenido conocemos por Cicerón, Salustio y Dion Casio. Textos número 30, 31 y 32. Ambas leyes habrían pertenecido a un paquete de medidas legislativas destinadas a facilitar la integración jurídica y política de los exiliados romanos y de determinados individuos hispanos e itálicos en el Estado romano. Esta conclusión se desprende de un pasaje de Cicerón perteneciente a las Berrinas,
texto número 3, por el que sabemos del asesinato de numerosos sertorianos llegados a Sicilia desde puertos hispanos como Dianium, pese a que el Senado, el pueblo de Roma y los magistrados habían permitido su regreso al ejercicio de sus derechos cívicos. Cabría situar en este contexto la ratificación de las medidas adoptadas por Sertorio en materia de ciudadanía, no pudiéndose determinar, en cambio, si dichas concesiones superaron el marco de las concesiones de ciudadanía a título individual por parte de Sertorio, Pompeyo y Metelo Pío, algo que habría satisfecho las reivindicaciones de las colonias latinas de Hispania y con ellas las de la población de origen itálico. Quisiera terminar reevaluando brevemente la definición del velum sertorianum. Frente a las posiciones historiográficas que lo interpretan como un velum externum y un velum civile, considero más adecuado emplear una categoría distinta, que no alternativa, con base en los autores grecolatinos. Me estoy refiriendo a velum mixtum o velum hybridum, una expresión que, basada en autores como Cicerón, Floro, Apiano, Ausonio y Orosio, textos números 7, 8, 9, 10 y 11, define bien la naturaleza heterogénea de las reivindicaciones de optimates y populares, así como de la diversa procedencia geográfica y jurídica de los apoyos sociales y militares de ambas facciones. Dicho conflicto, extraordinariamente poliédrico, multidimensional y sin precedentes conocidos en la historia de Roma, habría supuesto la continuación del velum civile que enfrentaba, por un lado, en Italia, a silanos, cinanos y marianos por la legitimidad del gobierno republicano, pero también, como propuso Gaba a mediados del siglo pasado, la reactivación, por otro lado, del velum sociale en Hispania. Un conflicto que, una vez desactivada la causa transpadanorum en el año 49 a.C., no se habría resuelto de forma definitiva hasta la conclusión del velum civile que enfrentó en Hispania, una vez más, de forma intensa, a cesarianos y pompeyanos por el gobierno de Roma. Más allá del uso de una categoría u otra para referirnos al velum sertorianum, es complicado no reconocer la importancia de las posibles colonias latinas de Hispania en el desarrollo extraordinario de esta guerra. Si bien hasta comienzos del siglo I a.C. debieron desempeñar eficaz y lealmente las funciones militares para las que fueron diseñadas, las graves deficiencias que en materia de ciudadanía presentaba este expediente jurídico habrían contribuido a su transformación en enérgicos bastiones de disensión política y militar. Una circunstancia bien conocida por Roma en Italia, cuando sendos levantamientos de Fregellae y Venusia en los años 124 y 91 a.C. pusieron en cuestión la estabilidad de la República. Integrada toda Italia en la Civitas Romana, Hispania y Galia Transpadana habrían tomado el testigo en el velum sociale. Muchas gracias por vuestra atención. Thank you very much for your attention.